Estamos tratando el tema, ya gracias a Dios, desde hace ya 17 semanas. Un trato justo y agradable en el Evangelio para nuestros hermanos. Y estamos viendo el tema específicamente de ancianos y pastores. Hoy entramos a la parte número 3, hermanos. Leamos entonces 1 de Timoteo 17 y 18 y después oraremos. Los ancianos que gobiernan bien, ¿qué dice el texto? Sean tenidos por dignos de noble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero ¿de qué? De su salario. Pero hermanos, leamos esta última parte, que es la que hoy vamos a enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Señor bendito, te rogamos a ti en esta tarde que tu Santo Espíritu, que mora en nosotros, nos guíe, que tu Santo Espíritu nos ayude, que controlemos, Señor, nuestro cuerpo, nuestra vida, y que podamos estar atentos a esta gloriosa y preciosa enseñanza. Te damos, Señor, la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Mis hermanos, bueno, en nuestro último encuentro, que fue hace exactamente 15 días, estuvimos evidenciando por las Escrituras cuál debería ser el trato, ¿cierto?, hacia nuestros ancianos. Dijimos en esa oportunidad que los pastores o ancianos deben ser tenidos como por dignos de doble honor. Y ya hicimos la explicación, ¿no? Por eso, hermanos, vamos, si usted se da cuenta, cada tema lo vamos llevando despacio para darle una correcta interpretación, para no alterar lo que la Biblia nos dice y para que todo se haga de la manera legal. Pero dice el texto, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso está en 1 de Timoteo 5, 17, la parte C. Además, les recuerdo que hicimos algunas correcciones pertinentes hacia la grey del Señor, ¿cierto? Para no caer en qué, hermanos, para no caer en fundamentos que no hacen parte de alguien que pertenece o que quizás un día pertenecerá a la membresía de la iglesia. Hermanos, hoy vamos a considerar la parte número 17 del trato que debemos tener hacia los ancianos, hacia la familia de nuestra fe. Y vamos a mirar hoy dos puntos, hermanos. El primer punto es este. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Ese va a ser el primer punto. Y lo que estoy haciendo es citar 1 de Timoteo 5:18 de la parte A. Y el punto número 2 es este. Y digno es el obrero de su salario. Entonces, en el versículo 18 usted encuentra los dos puntos. Y vamos a ver al final algunas conclusiones importantes o conclusiones de gran relevancia. Entonces, hermanos, demos inicio en esta tarde a nuestra enseñanza. Punto número 1, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Leyendo algunos escritos de hermanos, pues miren que estuve revisando estuve leyendo el siguiente, bueno, es un comentario, la siguiente enseñanza que ilustra de una forma muy sencilla, de una manera muy práctica, lo dicho por el apóstol Pablo. Lo primero que nosotros debemos ver aquí en este texto es que cuando Pablo utiliza el término escritura,
Usted lo puede ver allí en la primera parte, pues la escritura dice. Cuando Pablo usa ese término escritura, generalmente, hermanos, para que ustedes lo sepan, o casi siempre se refiere al Antiguo Testamento. Siempre o casi siempre se refiere al Antiguo Testamento. La primera cita sobre el buey y el grano procede de Deuteronomio, capítulo número 25, versículo 4, que es el último libro de la Torá, ¿no? O el último libro de la ley. Deuteronomio 25:4, mire lo que dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Ustedes saben que ya es un bozal, ¿no? Ahora, acá tenemos que preguntarnos, hermanos, yendo al contexto, ¿cuál era la labor del buey en ese momento? Porque Pablo trae a colación Deuteronomio, capítulo número 25, versículo 4. Bueno, en la antigüedad, el buey, ¿qué hacía? Pisaba las gavillas de trigo de la era para triturarlas. Él iba pasando y pisaba las gavillas de trigo en la era para triturarlas. Recuerde que una era es un lugar físico al aire libre. Es decir, hermanos, es un terreno generalmente plano y limpio, y en ocasiones estaba en lugares altos. Y esos lugares, hermanos, conocidos como era, se usaban para trillar, y no solamente para trillar, sino para separar el grano de la paja. Entonces, donde pasaban los animales, en este caso el buey, por encima, lo que hacía era romper las espigas con sus pezuñas. Entonces, miren que el Señor ha creado cada cosa con un propósito, ¿cierto? Cada una de las cosas que Dios ha creado con un propósito. Ahora bien, hermanos, no podemos detenernos solamente en lo técnico. Tenemos que mirar entonces qué significa eso. Y acá, hermanos, hay una segunda pregunta, la cual debemos ver nosotros en el texto, pero siempre viendo la justicia que el Señor da a las criaturas y a sus animales. Entonces la pregunta que yo le hice al texto es este: ¿cuál era el trato justo que debía darse al animal, en este caso al buey? Lo primero, hermanos, es que el granjero o el campesino no podía impedirle comer con un bozal. Ustedes saben que si un animalito tiene un bozal, pues no puede comer. Entonces, una de las cosas que el Señor no estaba de acuerdo era impedirle comer, en este caso al buey con bozal. ¿Por qué, hermanos? Porque era considerado un acto de crueldad innecesaria, ya que el animal pues estaba produciendo el alimento para el campesino, y por lo tanto, hermanos, pues es algo cruel impedirle, en este caso al buey, que coma con un bozal. Y hoy en día, hermanos, sin salirnos del tema, vemos cómo el ser humano también, hermanos, transgrede de una manera cruel a los animales, y de una manera, hermanos, que realmente nos debería doler. Volviendo a nuestro punto, hermanos, al ponerle un bozal al buey, pues ¿qué iba a pasar? Pues el bozal le iba a impedir al animalito o al animal comer grano mientras estaba trillando. La palabra trillar es arar, mientras que estaba haciendo su trabajo. Y aunque el campesino, hermanos, era el dueño del buey, pues mire esto: al ponerle el bozal, quizás él podía pensar, me estoy ahorrando un dinero, ¿no? Porque no le estoy dando comida,
y me está trabajando más rápido. Pero realmente, hermanos, lo que eso iba a provocar al buey era que no pudiera reposar o reponer mejor sus fuerzas, pues para seguir trabajando. Lo cual significa, hermanos, es que si el campesino no le proveía al buey la comida, ¿sí? O el sustento para que él tuviera fuerzas, pues el animalito, ¿qué iba a hacer? Pues iba a cansar y no iba a rendir. Por tanto, hermanos, lo más sensato y justo era hacer ¿qué? ¿Qué creen ustedes en este tema o en este caso? Lo más justo, hermanos, era que el animal comiera mientras trabajara, ¿cierto? O sea, solamente sentido común, que el animal comiera mientras que trabajara. De hecho, hermanos, el beneficio de hacer esto, es decir, de darle comida al animal mientras que él iba trabajando, era considerado como algo agradable delante de Dios. Es por eso, hermanos, que tenemos que pensar varias cosas. En ocasiones, hermanos, las redes sociales, sí, la televisión, nos muestran a nosotros cosas que no deberíamos hacer, pero que desafortunadamente las hacemos porque otras las hacen. Me refiero en cuanto al maltrato. Pues. Hay que tener cuidado, hermanos, con irnos a los extremos. Es decir, no es bueno maltratar ni a un animalito ni a nadie, pero tampoco es bueno, hermano, pensar que un animalito es un hijo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con los extremos. Ahora bien, hermanos, en un sentido más general y estricto, y tal como el apóstol Pablo lo dice aquí, pues si nosotros vamos a contextualizarlo con los ancianos o con los pastores, esto significa que es de gran beneficio y que es justo, de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso Pablo utiliza ese ejemplo en el Antiguo Testamento. Es justo que los ancianos que trabajan enseñando y predicando en la iglesia reciban una remuneración por el trabajo que están haciendo. Hermano, no es algo injusto, sobre todo para que ese pastor o ese anciano pueda dedicar todo su tiempo, su energía plenamente al servicio de la congregación. Miren, hermanos, cuando la iglesia entiende que es importante que su pastor o que sus pastores, bien, hermano, nosotros vamos a remunerar de acuerdo a nuestras capacidades, ¿no? Al pastor. Y nuevamente, hermanos, voy a hacer una aclaración. Miren, no es pecado que un pastor sea bivocacional. Sí, quizás las circunstancias y la providencia del Señor así lo permiten. O sea, no es un pecado. Pero, aquí va el pero siempre, hermanos. Pero es de gran beneficio que la iglesia local pueda disfrutar de sus ancianos o de su anciano dedicado al llamamiento. O sea, eso es bueno. Por ejemplo, los que se casan disfrutan de su matrimonio, ¿cierto? Pues eso es lo que uno supone, ¿cierto? Cada año que va pasando y cada año que uno se va haciendo un poco más anciano, uno debe disfrutar, uno debe decir, vea, hasta aquí Dios nos ha traído, ¿cierto? Hasta aquí Dios nos ha ayudado, Dios ha sido bueno. Entonces lo mismo sucede, hermano, en la iglesia. Mire, un año más, un tema diferente, una enseñanza más, y eso es maravilloso. Hay un verso en la Biblia que es paralelo con Deuteronomio 25, y es Primera de Corintios 9, acompáñeme, si usted es tan amable, Primera de Corintios capítulo número 9, y vamos a estar leyendo solamente el versículo 9 y el versículo 10, y de allí pasaremos al versículo 14. Hermanos, miren, para mí lo importante es que usted no solamente lea el texto, sino que le ponga un sentido
común al texto que estamos leyendo. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, usted ya sabe por qué no se puede hacer eso, ¿no? O por qué no se tenía que hacer eso. Y Pablo mira lo que pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pablo está preguntando. Y mire la respuesta, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan ¿de qué? Del Evangelio. Pero si está entendiendo el contexto, o sea, no es como alguien una vez me dijo a mí, es que yo le quiero cantar al Señor y quiero vivir del Evangelio. No. O sea, no interpretemos incorrectamente los textos, hermanos. Si usted ha notado todo lo que hemos venido hablando, estamos haciendo es una enseñanza de donde vemos al pastor, ¿cierto? Y por qué el Señor cuida del pastor. Así como el Señor cuida de sus animales, pues aún más todavía de aquellos que predicamos el Evangelio. Y mire, hermanos, por supuesto en el caso nuestro, como una iglesia pequeña, nosotros debemos bendecir también de acuerdo a nuestra esperanza y de acuerdo a cómo vamos a hacerlo. Pero no podemos dejarlo de hacer, hermanos. Si hubiesen dos pastores, de la misma manera. Entonces, mis amados hermanos, en la ley de Moisés claramente se escribió, no pondrás bozal al buey que trilla, porque Dios tiene cuidado de todos los animales. Pero los que se dedican exclusivamente a enseñar la iglesia del Señor, debe ver eso, hermanos, como un don, como un regalo, como algo a favor de su iglesia. Vamos a mirar, hermanos, el punto número 2, y es este. Y digno es el obrero de su salario. Si usted nota, hermanos, a partir del versículo 17 de Primera de Corintios, capítulo número 5, podemos observar, hermanos, que los ancianos que gobiernan bien deben ser tenidos por dignos de doble honor, es decir, se les debe amar, apreciar, respetar, ¿cierto? Pero también bendecir. Pero Pablo hace una aclaración, mayormente de los que predican y mayormente los que enseñan. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta esto, el obrero es digno de su salario. Entonces el punto número 2 es ese. Y 2 puntos, digno es el obrero de su salario. Esta segunda parte, hermanos, es tomada del libro de Lucas, capítulo número 10, versículo 7. Vaya conmigo. Lucas, capítulo número 10, versículo número 7. Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Aquí, hermanos, lo que realmente encontramos es un complemento de lo que habla acerca del buen trato hacia un ministro. Y mire, hermanos, acuérdense que hemos venido hablando del trato que se le tiene que dar al anciano de años, a la anciana de años, al joven, a la jovencita, ¿cierto? A la que es viuda. Sí, hemos venido hablando ya por muchas semanas, hermanos, el trato que se le debe brindar. Y de allí tenemos que inferir que a los niños también se les debe cuidar, se les debe amar, se les debe proteger. Los niños, hermanos, cuando leemos de ellos, ellos deben estar con nosotros aquí, porque ellos deben ir creciendo, aprendiendo lo que es el día del Señor. Y no se les tiene que sacar a otro lado. Como quien dice, váyanse allá, lloren ustedes por allá, molesten por allá, acá no. No, hermanos, eso no es lo que la Biblia dice.
Ahora bien, hermanos, el obrero es digno. Esta expresión que observamos en el Nuevo Testamento, ¿qué hace, hermanos? Ratifica y legitimiza que el trabajo espiritual y el esfuerzo de un anciano o de los ancianos o de los predicadores es legítimo y merece apoyo material básico. Miren, hermanos, he escuchado a algunos que dicen que el trabajo de un pastor no es trabajo, que el pastor simplemente abre la Biblia y ya, y como la Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré, entonces el pastor abre la boca y ya. No, hermanos, esto no es así. Estos son versos sacados de contexto. Yo le pregunto a usted, si en su trabajo, escúcheme, si en su trabajo no le pagan a tiempo, ¿usted se molesta o se queja? Yo creo que sí. Yo creo que usted levanta su voz de protesta, ¿cierto? Usted dice, venga, o sea, tenían que pagarme el 5 y ya vamos para 15. O sea, tienen que pagarme. ¿Los pastores podemos hacer eso? No. ¿Saben por qué no podemos hacer eso, hermanos? Porque van a pensar que el único objetivo es el dinero. Por eso, hermanos, es que la iglesia tiene que ser organizada. Deben haber unos porcentajes muy claros. A muchos les cuesta por su amor, por su poco estudio, o por los pensamientos que a veces no se acomodan a la escritura, pensar que los pastores no son merecedores de ninguna forma de un sustento para su familia. Algunos piensan eso. Pues que trabaje. Después de haber estado todo un día, que dicen, no, pues que trabaje. Oye, ¿no para qué me metió a eso? Como si el tomar la Biblia solamente fuera leerla y ya. Venga, escribimos por escribir. Miren, hermanos, aquí uno tiene que tener en cuenta no solamente la gramática, la sintaxis, no solamente todo lo que tiene que ver con la gramática. Recuerden que la gramática no solamente es escribir, sino también leer, ¿no? Saber leer. Y aparte de eso, hermanos, también nosotros como pastores debemos no solamente saber de hermenéutica y de exégesis, sino también de homilética. ¿Saben qué es la homilética? La homilética es saber dar un discurso, es pararse frente de un grupo y saber hablar y que todos entiendan. Por eso cuando uno coloca un punto o un punto y coma o una tilde o una coma, uno tiene que saber y tiene que entender, uno tiene que ver que ustedes están entendiendo. ¿Qué dice el Señor, hermanos, en su palabra? Todo lo contrario a aquellos que piensan esto. El Señor, ¿qué dice, hermanos? Que debemos bendecir correctamente al ministro. ¿Sabe por qué, hermanos? De pronto usted no lo ha visto así. Pero así como ofrendar trae bendición, pues bendecir correctamente al ministro es una bendición que un día será recompensada, hermanos. Entonces no es decirle, pastor, tengo los zapatos viejos, ¿los quiere poner? No, porque el pastor no está pidiendo zapatos viejos, ¿cierto? O tengo esta corbata que era de mi tatarabuelo. Usted usa corbata, no sé si la quiera poner. No. Se trata, hermanos, de tener amor, de entender que hoy en día, para buscar un pastor solícito, un pastor que lea, un pastor que estudie, pues hermano, no es tan sencillo. Pues pastores hay muchos, ¿sí o no? Y de todas las gamas, y de todos los modelos que usted quiera. Hermanos, yo le pregunto a ustedes, quiero que usted mismo se conteste. Bendecir a los pastores, amarlos, cuidarlos y respetarlos, realmente, hermano, para la iglesia local. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Ustedes qué piensan? La respuesta, hermanos, es sí. Así como usted anhela
o espera que mensualmente, a través de esa tarjeta llamada débito, ¿cierto?, usted pueda sacar su dinero, o cuando le chilla el celular a usted o le timbra queriéndole decir que ya le pagaron o que en estos días casi le pagan. Pues hermano, el pastor, aunque no espera realmente, la iglesia debe, por decir así, socorrerle para que el pastor pueda estar medianamente tranquilo. Hermanos, este tema realmente no es tan largo, porque solamente nos faltará esta parte, que es el versículo 18. Permítame ir a las conclusiones, hermanos. La primera conclusión es esta, miren, los pastores deben gobernar la iglesia de Cristo de la forma correcta. ¿Cómo? ¿Cuál es la forma correcta? Amándola, ¿cierto? Cuidándola, guiándola, enseñándola, corrigiéndola. ¿Para qué? Para que ella glorifique a Cristo, quien les libró del infierno. Lo segundo, hermanos, la iglesia del Señor debe levantar diariamente un gran aprecio por los hombres que su Señor ha escogido para su servicio. Pero mire, hermanos, no es solamente orar por ellos, no solamente amarlos, sino también identificarse con su labor, es decir, entender que la labor de un pastor no es tan sencilla, hermanos. Porque la labor de un pastor comienza todos los días desde muy temprano. Por ejemplo, hoy terminamos la reunión, ¿no? Y ya en la noche ya uno empieza a pensar cuál es la enseñanza que viene, o cuáles son las enseñanzas que vienen, cuáles son los signos, cómo tenemos que cantarlos, qué vamos a decir. Es decir, hermano, es un conjunto de cosas que a veces, hermano, no percibimos. La iglesia, como punto número 3, hermanos, debe identificarse con la labor del pastor, tener un alto respeto por su llamado y darle el honor que Dios ha colocado en ellos. Miren, hermanos, cuando nosotros damos el honor que Dios da a los pastores, es maravilloso, hermanos. Es maravilloso. Porque usted ya no va a ver el esposo, al pastor, perdón, en el caso de mi esposa, Franci ya no me tiene que ver como el esposo, ni mis hijas como el papá, ni mi cuñada como el yerno, sino como el pastor de la iglesia. Pero cuando yo veo al hombre que está allá como mi familia, pues hermano, voy a atentar contra él cada vez que yo quiera. Pero si yo entiendo, ¿cierto?, que eres el pastor que Dios me ha dado, que he escogido, hermano, el tema es diferente. Porque va a haber un respeto, porque va a haber un honor, porque el Señor no solamente va a bendecir la iglesia local, sino que también, hermano, el pastor se va a sentir como animado, amado, querido, ayudado. Pero hermanos, pensemos en aquellos pastores que no los determinan, que no los aman. Pensemos en eso, hermanos. Muy bien. Así como usted está, hermano, vamos a orar. Y vamos a clamar en esta tarde por aquellos pastores que sirven al Señor y que de pronto su iglesia no les da lo que la Biblia dice que debemos darle. Y también vamos a orar por nosotros, para que Dios nos perdone. Señor, en esta tarde te agradecemos por la enseñanza que nos has permitido compartir. Señor, es verdad, el pecado no nos permite ver más allá de lo que debemos ver, Padre. Y por eso te pedimos perdón. Pedimos, Señor, en esta tarde, por cada uno de los pastores que gobierna bien su iglesia, pero que no son dignos de doble honor para la misma. Perdona a esa iglesia local. Perdona a aquellos que no aman a su pastor. Habrá para ellos, Señor, una reprensión. Pero también te pido por aquel pastor esforzado, por aquel pastor que se levanta temprano
a orar por sus ovejas, a cuidarlas, Señor, a respetarlas, a entenderlas, aunque quizás pueda ser maltratado. Oramos, Padre, por aquellos hombres del Señor que sirven con alegría en cada una de sus congregaciones. Y también, Padre, oramos por nuestra iglesia local, para que cada hermano pueda amar y respetar al pastor o a los pastores que tú nos puedas proveer. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a adorarte con un corazón limpio. Y ayúdanos, Padre, para que este lugar un día crezca y realmente nos quede muy pequeño. Señor, te adoramos, te bendecimos y pedimos que tu Espíritu nos siga auxiliando en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por los hermanos, consiervos que en esta mañana y también en la tarde se han conectado. Que el Señor les bendiga. Hermanos, pónganse de pie, vamos a cantar.